Hola, buenas noches. Bienvenidos a todos. Estamos nuevamente aquí en nuestro estudio de los jueves y vamos a continuar viendo los encuentros de Jesús con algunos de los personajes de la Biblia. Sí, vamos a comenzar como cada semana. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios con una oración. Padre, te damos gracias, Señor, porque podemos reunirnos hoy. Señor, te damos gracias porque tú nos has guiado y nos has cuidado, Señor, hasta el día de hoy. Señor, te pedimos que lo sigas haciendo, Señor, y que nos sigas enseñando a través de tu palabra. Señor, queremos conocerte a ti más. Señor, conocer cómo eres tú, cuáles son tus enseñanzas, Señor, y queremos obedecerlas, Señor, y seguirte. Te lo pedimos, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Muy bien, pues el día de hoy vamos a platicar del pasaje que habla del encuentro que tuvo Jesús con Natanael. Ese es el nombre de nuestro personaje de hoy. Y en esta ocasión lo voy a leer en la nueva traducción viviente, en la versión de la Biblia, nueva traducción viviente, que es la que tienen ustedes en sus Biblias. ¿Sí? Y el pasaje es el libro de Juan, capítulo 1, versículos 45 al 51. Y comienza el versículo 45 y dice: Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: hemos encontrado aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Nazaret?, exclamó Natanael. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y compruébalo tú mismo, le respondió Felipe. Mientras ellos se acercaban, Jesús dijo: aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. ¿Cómo es que me conoces?, le preguntó Natanael. Pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara, contestó Jesús. Entonces Natanael exclamó: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Jesús le preguntó: ¿crees eso solo porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que esta. Y agregó: les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Muy bien. En este pasaje, este personaje es muy interesante. Algo que podemos platicar de Natanael es que su nombre en hebreo significa don de Dios o regalo de Dios. ¿Sí? Dice aquí que en este encuentro, pues Natanael lo reconoció como hijo de Dios. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Y básicamente se estaba él como declarando como un discípulo de Jesús. De hecho, algunos estudiosos de las Escrituras creen que Natanael es uno de los 12. El nombre Natanael no se menciona en el listado de los 12 discípulos, ¿sí? Pero muchos lo asocian con el nombre de Bartolomé, ¿sí? Entonces, esto no es algo, o sea, la Biblia no menciona a Natanael como uno de los 12 cuando los menciona, sino por nombre, pero algunos interpretan que puede tratarse del mismo Bartolomé. Se menciona en varios pasajes. Los nombres de los 12 discípulos se mencionan, por ejemplo, en Mateo capítulo 10, versículos del 2 al 4. Y dice, Mateo capítulo 10, 2 al 4. Los nombres de los 12 apóstoles son los siguientes. Pedro, primero Simón, también llamado Pedro. Luego Andrés, el hermano de Pedro. Santiago, hijo de Zebedeo. Juan, el hermano de Santiago. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el cobrador de impuestos, que es el que hablábamos la vez pasada. Ajá. Santiago, hijo de Alfeo. Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote, quien después lo traicionó.
¿sí? Ahí es donde se menciona. Como pueden ver, no se menciona el nombre Natanael, pero se menciona el nombre Bartolomé y hay algunos que lo asocian con, con él. ¿Sí? Y también esos nombres de los 12 apóstoles también se mencionan en el libro de Marcos, capítulo 3, versículos 16 al 18, y básicamente son los mismos nombres. ¿Sí? Y también en Lucas, capítulo 6, versículos 14 al 16. ¿Sí? Entonces, algo importante en el pasaje es que cuando empieza este personaje, había ahí un encuentro, eran varias personas. El pasaje es más amplio y al inicio o antes de lo que acabamos de leer, hay otros nombres, hay otras personas que estaban ahí organizándose, estaban hablando de Jesús, estaba haciendo ya entre ellos, no entre las multitudes, pero sí entre los principales, estaba haciendo ya como esta influencia, ¿verdad? De empezar a conocerlo y empezar a seguirlo, ¿no? Y a Natanael fue Felipe el que le, que le habló de Jesús, ¿verdad? Dice, dice Felipe que encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Esto es en la versión Biblia de las Américas. ¿Sí? Entonces, cuando Felipe le dice que es Jesús, el hijo de José de Nazaret, entonces Natanael le responde, de Nazaret, ¿puede salir algo bueno de ahí? Hay varias versiones por las cuales se puede interpretar como esta enunciado que dice Natanael. Unos dicen que la ciudad de Nazaret tenía poca influencia cultural, incluso era como menospreciada, porque ahí había una guarnición romana, ¿sí? Entonces era como un lugar, esa es una versión, como que era de poca importancia esa ciudad. Entonces cuando a Natanael le dicen, Jesús, ya encontramos a Jesús, el que estaba profetizado, a Jesús que viene de Nazaret, Natanael empieza a tener una postura así como de escepticismo, así como, ay, ¿será o no será? ¿Quién podrá venir de ahí? ¿Qué cosa buena viene de ahí? ¿Sí? Y otros especulan acerca de que tal vez en esa ciudad era una ciudad donde el pueblo era pues, como conocido por su baja reputación moral, su baja reputación religiosa. ¿Sí? Entonces probablemente Natanael fue un poco escéptico, un poco duro acerca de que Jesús o el Mesías, el Salvador, podría venir de ese lugar. Sin embargo, no fue una actitud muy tajante porque se quedó ahí, ¿verdad? Y se quedó a conversar, se quedó o sea, quiso conocer más, quiso investigar más. ¿Sí? Entonces, lo que otros dicen es que, bueno, pues de Nazaret, en las profecías del Mesías, no se habla de que el Salvador iba a nacer en Nazaret, ¿verdad? Se habla de otra ciudad, que es Belén, que es donde sí nació. Eso está profetizado y se cumplió con el nacimiento de Jesús, que es toda una historia hermosa de cómo se dan esas cosas, cómo Dios va orquestando todas las circunstancias para que Jesús termine naciendo ahí. Pero eso ya lo veremos en otro momento. El tema es que no nació en Nazaret, nació en Belén, pero sí se crió en Nazaret. Por eso fue llamado Jesús de Nazaret, porque ahí vivió. Entonces no estaba contradiciéndose, estos hechos no estaban contradiciendo las escrituras. ¿Sí? Entonces, fue un poquito como
que por todas estas cuestiones a Natanael se le estaba haciendo un poquito, pues tenía dificultad para aceptar esa afirmación de Felipe, ¿verdad? Aceptar que habían encontrado al Mesías y que el Mesías era Jesús de Nazaret. Este Natanael vivía en Caná de Galilea, y vivía cerca de Nazaret. O sea, no era una región desconocida para él. O sea, sí sabía lo que hablaba, pero como quiera tenía sus reservas, ¿no? O sea, no se atrevió a rechazar a Jesús por ese motivo, pero tuvo sus reservas, ¿sí? Entonces, se sorprendió, simplemente. Y bueno, aquí Felipe, cuando Natanael le dice eso, oye, pues de Nazaret, qué bueno ha salido de ahí. Pues Felipe le dice, ven y ve. Es como quien dice, chécalo tú mismo, no me creas, vamos a ver. Es una invitación que le hace Felipe. Uh-huh. Y Natanael acepta la invitación y va al encuentro con Jesús. Luego ya se da esta segunda parte del pasaje que acabamos de leer, donde empieza la interacción ya directamente con Jesús. Entonces, ese fue un hecho afortunado para Natanael, que sí fue a verlo y hasta llegó a ser su discípulo porque creyó en él. ¿Verdad? Uh-huh. Que esa es básicamente es un efecto o una prueba indudable de que has conocido a Cristo. Cuando te vuelves su discípulo, cuando te vuelves un seguidor de él, que quieres conocerlo más, que quieres obedecerle, que quieres servirle. Es correcto. ¿Sí? De manera natural, en nuestra carne, con nuestras fuerzas, no hacemos eso. Nuestra carne tiende a la comodidad, a la diversión, al esparcimiento, a la vida cotidiana, a la vida terrenal. ¿Sí? Pero cuando ya has tenido un encuentro con Cristo, realmente sí se da esa transformación desde adentro de tu corazón. Y era lo que estaba pasando con él, con Natanael. Entonces, si Natanael hubiera actuado en base a sus prejuicios, sin una investigación mayor, pues se hubiera perdido ese encuentro con el Mesías. Porque hubiera dicho, no, ¿cómo? O sea, no me molestes, ¿para qué voy? Si es de Nazaret, no tiene caso. Sí, pero no fue así. Entonces, aquí es importante que lo tomemos en cuenta para que no permitamos que los conceptos equivocados que tiene la gente acerca de Cristo sean la causa para que se pierdan de conocerlo, de conocer su poder y de conocer su amor. Hay que invitar a las personas a que se acerquen a Cristo, a que tengan un encuentro con Él y comprueben por ellos mismos quién es Jesús. Esa es la actitud que debemos tener y es uno de los aprendizajes importantes que podemos sacar de este pasaje, ¿verdad? Porque a veces, sumando los conceptos equivocados que puede tener la otra persona, vamos a hablar de amigos, un amigo, ¿verdad? Lo conozco muy bien, sé cómo piensa, tengo cierta idea o cierta referencia de qué piensa acerca de Jesús. Y así como él puede tener una idea equivocada, yo me hago también alguna idea al respecto. Y a veces cometemos el error, también nosotros, de decir lo que platicábamos la vez pasada. Pues ni para qué le hablo de Cristo. No lo va a seguir, no va a creer. ¿Sí? Pero no lo sabemos. Porque al final, pues no son nuestros argumentos los que convencen a las personas, ¿verdad? Si las personas sí ven el testimonio y sí se van a dar cuenta si verdaderamente tienes una transformación o no tienes una transformación, o si lo que predicas es algo que vives, ¿verdad? Que es difícil. En cierto punto puede ser difícil porque las personas, y sobre todo las más cercanas, pues ven todos nuestros errores y ven pues todas nuestras luchas, que a veces caemos y cometemos errores. Sin embargo, eso no es lo más importante. Al final, si una persona se le predica bien, se le habla de Jesús de manera sustentado con las escrituras, que es lo que hacemos aquí. Así es. ¿Sí? La misma Biblia, las mismas escrituras le van mostrando a las personas quién es Jesús, ¿verdad? Y ahí es donde se va a dar un encuentro real
y es donde las personas podemos ser transformadas y donde podemos verdaderamente conocerlo y a partir de ahí tener esa transformación, ¿sí? Otro punto muy importante de este pasaje es que lo que sucede cuando Natanael se acerca, ¿sí? Que Jesús ya lo conocía y que le dice, yo te vi debajo de la higuera desde antes de que Felipe te encontrara. Entonces Natanael se sorprende. Porque antes de eso Jesús le dice, he aquí un verdadero israelita, ¿sí? En quien no hay, esta versión lo dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, ¿sí? Y Natanael le dice, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió, le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. ¿Sí? Y esto es muy fuerte porque Jesús estaba siendo guiado por el Espíritu Santo, ¿sí? Y al final sabemos que Jesús es Dios. Correcto. Entonces, Dios nos conoce perfectamente, ¿sí? Nos conoce nuestro corazón, nuestros pensamientos, conoce nuestras intenciones, conoce cada palabra antes de que la digamos, ¿sí? Entonces, muchas personas, esto se les hace un poco difícil y a veces las personas no nos queremos acercar a Dios porque creemos que Dios se va a decepcionar de nosotros, como si Dios no nos conociera. Exacto. Él ya sabe perfectamente cómo somos, lo que pensamos, lo que deseamos, lo que anhelamos, lo que queremos, lo que hacemos, lo que decimos, todo. Entonces, Él no se va a sorprender. De hecho, Él sabe perfectamente nuestra condición y aún así nos ama y quiere que nos acerquemos a Él. Así Y quiere es. que nos rindamos a sus pies. Sí, Ajá. pero a veces nos traiciona un poquito nuestra mente y podemos tomar, para mí puede ser como un pretexto. Yo tal vez en su momento lo hice, ¿verdad? Quiero pensar que alguna vez le dije a alguien, no, mira, pues yo como quiera, es que, o sea, yo ahorita no, ¿sí me explico? Pero es nuestra carne que se está resistiendo a, a dejar de hacer lo que nos gusta hacer y empezar a vivir para agradarle a Dios, ¿sí? Entonces, Jesús conocía todo lo referente a Natanael. Antes de que se encontraran cara a cara, él ya sabía. Y así de esta forma, pues, Dios nos conoce a nosotros, ¿no? Ahora, si yo fuera relativamente una persona honesta, pues a lo mejor me sentiría cómodo con la idea de encontrarme con Jesús, ¿sí? Así, tal cual soy. Obviamente nadie tenemos esa condición. Nadie podría decir, pues déjame acerco a Dios como quiera, pues yo sí me voy a ganar su favor, ¿sí? Porque soy bueno. Pero sí podríamos tener cierta referencia de que, bueno, estoy tratando de hacer bien las cosas, ¿verdad? Contra la otra postura de una persona abiertamente deshonesta, que sabe que anda mal, pero no solo que como nosotros, que sabemos que somos pecadores, sino el que sabe que deliberadamente quiere estar ahí. Ahí sí, difícilmente esas personas a la primera se van a querer acercar, porque nos vemos expuestos. Así es. ¿Sí? Y todos podríamos tener esa posición, porque todos somos pecadores al final. Correcto. Y nadie tenemos la calidad moral para acercarnos a Dios, ¿verdad? De hecho, en nosotros sí hay pecado. Y si nosotros estuviéramos enfrente de Dios, seríamos consumidos. Literalmente. O sea, no hay, delante de Dios no puede haber pecado. No hay posibilidad de eso. Entonces, al final, todo esto es importante que lo tomemos en cuenta, primero para reflexionar nosotros mismos en cuál es nuestra condición, porque a veces, aunque yo haya conocido a Cristo, yo puedo estarme negando a tener esos encuentros diarios con Él, ¿sí? Que son necesarios para alimentar mi alma, mi espíritu, para estar en conexión y en comunión con Él, ¿sí? Entonces, que llegamos en una actitud de, ay, no, es que ahorita no, porque pues es que ando mal
Y así es un día, y luego son 2 días, y luego ya vas 3 días, y luego es un mes, y 2 meses, 5 meses, un año, y así te enfrías y te apartas. Que entendamos que Dios no se va a sorprender. De hecho, no hay una acción, buena o mala, pero vamos a hablar de las malas, que nosotros hayamos cometido y que Dios no se haya dado cuenta. ¿Dónde puedo irme a esconder? Y hasta nos salimos de madrugada. Bueno, nos salíamos de madrugada. ¿Sí? O sea, creemos que nos escondemos de Él. No, jamás. Es como nuestra naturaleza, ¿verdad? De querer hacer las cosas escondidas. En tu cuarto, a puerta cerrada, nadie te ve, solamente Dios. Sí, es correcto. Entonces, que entendamos que esta característica de Dios de estar en todo lugar es cierto. Él es omnipresente. ¿Sí? Aparte que todo lo sabe, es omnisciente. Es omnipresente también. Y conocer esto y tenerlo a la mano, pues es importante para platicárselo a otras personas y decirles, no te preocupes, tú no eres más o menos pecador que yo o que otra persona. Y Dios así te ama. Solo que quiere que tú le demuestres amor, ¿verdad? Porque si Él te ama y tú lo rechazas, pues no se va a dar ahí no hay comunión. Así es, no hay comunión, no se da la fórmula de la salvación, ¿verdad? O sea, si yo lo rechazo, pues no obtengo los beneficios de creer en Él, ¿verdad? Entonces, delante de Dios no tenemos que fingir lo que no somos. Es inútil. Y hasta parece un chiste, ¿verdad? Que quisiéramos engañarlo a Él. Dios sabe cómo eres verdaderamente. Él te conoce y espera que lo sigas. De hecho, tiene un propósito para tu vida. ¿Sí? Y es parte del beneficio de estar cerca de Él. Nuestra vida empieza a tener un propósito. ¿Sí? Y es algo que yo creo que todo el mundo tenemos esa pregunta, nos la hacemos en algún punto de nuestra vida o a través de muchos años. ¿Sí? Pues, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy ahí? O sea, ¿por qué existo? Obviamente encontramos en el mundo muchas teorías de que todo fue creado a raíz de una explosión, una cuestión accidental, ¿sí? Sin ningún control de nada, simplemente se dieron ahí factores, agua, algunos ingredientes químicos ahí, o elementos químicos, y se creó la vida y se creó, pero se requiere mucha fe para creer en esas teorías, mucha más fe que creer en que Dios, creador del cielo y de la tierra, diseñó todo a la perfección y Él creó todo, ¿verdad? Porque cuando ves la creación, ves todo, que todo tiene un porqué. un porqué, ¿sí? Así o sea, es. ahí la teoría, se maneja la teoría de los sistemas, y todo es un sistema, Así es. y todo tiene un sentido, todo forma parte de algo y afecta en otra cosa, y tiene un diseño y tiene una función. No hay nada que esté ahí para de más. de más o de manera inútil, ¿verdad? Es correcto. Entonces, esto es parte de lo que se estaba desarrollando en este encuentro de Jesús con Natanael, todo este tipo de cosas. Y es todo esto es lo que aprendemos para nosotros también estar preparados para nosotros mismos, estar conscientes de todo esto y también ayudarle a otras personas, ¿verdad? Porque muchas personas no se pueden acercar a Dios o no tienen esa facilidad porque no hay nadie que los oriente y que les diga, que les hable un poco y les empiece a mostrar un camino hacia cómo tener un encuentro con el verdadero Dios, el de la Biblia, ¿no? Y luego, en este pasaje al final, en el versículo 51, hay una parte bien interesante que dice, ya cuando se da todo este encuentro y intercambian todo lo que se dijeron, que ahorita vamos a hablar más a detalle de eso, en el versículo 51, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que dice, y agregó, les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. ¿Sí? Y este pasaje, Jesús estaba haciendo referencia a algo que ya aparecía en las Escrituras, en Génesis,
capítulo 28, versículo 12. ¿Sí? Este pasaje dice lo siguiente. Génesis 28, versículo 12. Es un sueño que tuvo Jacob. Dice, mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. ¿Sí? Y aquí, obviamente, Jesús estaba diciendo, al decir que cuando habla del Hijo del Hombre, hemos comentado que habla de él mismo, ¿verdad? Sí, el término Hijo del Hombre es como decir el Hijo de Dios, o el Mesías, el Salvador. ¿Sí? Al decir que él sería la escalera entre el cielo y la tierra, pues no estaba hablando de una experiencia como física, ¿sí? De que literalmente ibas a ver una escalera para subir. Más bien se interpreta como que él estaba hablando de una cuestión espiritual, en donde él iba a ser como el puente o la conexión entre el cielo y la tierra. ¿El mediador? Así es, el mediador. Así es. Sí, definitivamente. Es el único, lo sí. reitera ahí. Así es. Sí, dice en la Biblia que Jesús, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es correcto. Entonces, él es la manera de llegar a Dios, Jesús. Él es el camino. Dice Juan 14, 16, 14, 6. Creo que es, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sí? Entonces, de eso está hablando. ¿Sí? Y les está diciendo a ellos. Entonces, aquí otra cosa importante es que cuando compartimos el Evangelio, cuando hablamos de Jesucristo, de la obra de sacrificio que hizo en la cruz por nuestros pecados, para pagar por nuestros pecados y darnos salvación y vida eterna, salvación del juicio que viene, del juicio que Dios tiene programado para todos, ¿sí? Muchas veces entramos en conversaciones, pero hay que cuidar mucho que no se conviertan en discusiones, porque pocas personas han creído en el Evangelio a través de discusiones. De hecho, generalmente una discusión hace más daño que bien. Entonces tenemos que encontrar la forma de decir las cosas para no caer en esa trampa, porque también hay personas, me ha tocado mucho, sobre todo con los de más confianza. A veces estás en un grupo de personas cuando tú les quieres compartir de Cristo, ¿verdad? Es natural. Que si tú has recibido la salvación, es natural que lo quieras compartir. De hecho, es una evidencia de que lo has recibido. Es correcto. ¿Verdad? Porque ¿cómo te quedarías con algo tan grande para Exacto. ti? Lo quieres para los tuyos. Claro. Tú estás compartiendo con tus amigos, pero a veces estás en un grupo de amigos y te empiezan a hacer preguntas, pero hay quien sí pregunta genuinamente para conocer un poco más. ¿Sí? Pero no todos tienen un deseo genuino de conocer más. Hay quienes hacen preguntas para evidenciarte, para hacerte dudar. Hay personas que no quieren creer, pero ese no es el problema más grave. No quieren que los demás crean. Exacto. Y lo ves en internet, lo ves muchísimo. ¿Sí? Hay personas que no creen en Dios, pero que su función... Hay un actor que me acaba de salir mucho en mis redes, en Facebook. Odín se llama. O sea, su trabajo es que la gente no crea en Dios. O sea, la interpretación que yo le doy, ¿verdad? O sea, no puedo decir que esa es su intención, pero es lo que yo interpreto. ¿Sí? Cuando veo todos sus videos, es una persona que se la pasa tratando de desprestigiar. Sí, de desacreditar, de decir que no. Y lo hace con mucho énfasis y lo hace aparentemente con mucho ímpetu. Pero tú dices, o sea, ¿qué trabajo, ¿verdad? O sea, ¿qué propósito de vida tiene? Y bueno, ya veremos cuál es el desenlace. Todos tenemos la esperanza de un día como quiera rendirnos. De hecho, a veces el que más se resiste es el que más necesidad tiene, nomás que no se quiere rendir, ¿verdad? Porque sí, al final
es quitarnos a nosotros de esa posición de ser el Señor de nuestra vida para ponerlo a Él, que Él sea el Señor de nuestra vida y que Él dirija nuestra vida y querer seguirlo a Él y servirle a Él, ¿verdad? Generalmente quiero ser yo el que haga todo eso, ¿verdad? Cuando es una ilusión, ¿verdad? Pasajera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre, si tú confías mucho en ti, es 99% seguro de que te vas a decepcionar tú mismo. Porque no podemos, por nuestros propios medios, resolver todas nuestras problemáticas. No podemos. Simplemente. Correcto. Muy bien. Entonces, la manera más efectiva de que alguien se rinda a los pies de Cristo es ayudarle a que tenga un encuentro con Él. ¿Sí? A que lo conozca a través de las Escrituras, a que reflexione en estas cosas, que le dedique tiempo a todo esto, porque no todo el mundo le dedica tiempo a esto. De hecho, pues, hasta parecemos bichos raros, ¿verdad? Cuando nos juntamos cada jueves y queremos leer la Biblia y aprender un poco más, porque pues no son costumbres que teníamos y no son las costumbres que tiene la gente del mundo. Así es. ¿Verdad? Y afortunadamente va creciendo la iglesia y cada vez hay más cristianos que hacemos este tipo de estudios y que buscamos conocerlo más. Amén. ¿Sí? Pero no es la mayoría de las personas. ¿Sí? De hecho, hay personas que probablemente aún no les has platicado que estás asistiendo a un estudio bíblico y a lo mejor no te sientes todavía cómodo de platicar eso, ¿verdad? A mí sí me gusta sorprender a mis amigos, a mis colegas, por ejemplo. Y le dije a un colega que me invitaba a ver un partido de la NFL que hoy empieza la temporada, oye, nos juntamos y no sé qué, y no sé qué quería tomar. Él me dijo algo, no me acuerdo. Le digo, híjole, bro, pues hoy no puedo, yo los jueves tengo compromiso en la noche, ¿verdad? Y la verdad se lo digo con mucho gusto. Incluso se lo digo porque, pues, o sea, la idea es invitarlo. Aprovechar, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. O sea, digo, pues lo que estamos diciendo. No voy a ser yo el que diga, no, pues a mi compadre, ¿para qué lo invito si no va a querer? No, pues yo lo voy a invitar. Porque uno no sabe. ¿En qué momento? Claro. Sí. O sea, ¿por qué cosas estás pasando en tu vida que de repente digas, ya es momento? Necesito ayuda, quiero buscar a Dios, necesito rendirme. Sí, o sea, porque es un proceso. Es un proceso. O sea, para cuando uno cree, ya hay personas que hicieron mucho trabajo atrás de alguien. Yo estoy platicando un poco de esto, pero ya hubo quien te habló a ti. Ya. Hay un cambio que se genera después de esta comunión con Dios y se empieza a soltar la boca con la gente. Me ha pasado, tengo poco tiempo de estar aquí. Sí. Y sí, me has platicado. Sí. Aprovecho oportunidades, sí. Hoy. Genial. Sí. Y te sientes, es una satisfacción el decir, wow, Dios me usa. Sí. En este punto de mi vida con las cosas que tengo. O sea, tampoco hay que tener ni grandes conocimientos ni nada. Sí se busca, claro. sí se espera que busquemos, crecer espiritualmente y crecer en la palabra de Dios, conocerlo más a Él a través de las Escrituras, pero es un proceso que se lleva tiempo, ¿verdad? Así es. Muy bien, para seguir avanzando un poco, vamos a hablar de pues, algunas preguntas del pasaje, ¿no? Si quieren, aquí está el pasaje, lo puedes leer aquí, bro. Ahí, y la primera pregunta sería, ¿cuándo Felipe halló a Natanael, ¿qué le dijo de Jesús? ¿Qué le dijo Felipe a Natanael de Jesús? El versículo, los primeros versículos. ¿Lo tienes? Dice, Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret. Así es. Sí, le dijo, hallamos al que está profetizado, hallamos al que estábamos esperando, básicamente. Es correcto. ¿Sí? ¿Y qué le dijo Natanael? Dice, Nazaret, exclamó Natanael, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Y luego viene la parte padre de cómo le responde Felipe, que ahorita lo comentábamos. Que le dice, ven y ve. Ven y compruébalo tú mismo.
le respondió Felipe. Así es. Es correcto. Y luego, ¿qué dice Jesús de Natanael cuando lo ve acercarse? Aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. A lo que él responde, ¿cómo es que me conoces?, le preguntó Natanael. Dice, pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara, contestó Jesús. Natanael exclamó, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Amén. Y ahí ya contestaste 3 preguntas. La que seguía era esa. ¿Qué reconocimiento le contesta Natanael a Jesús? Le dice, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. ¿Sí? Y esa frase lo dice todo. Sí, porque conoció no solamente a la persona, sino quién era él. O sea, era el Hijo de Dios. Si no lo conoció como un maestro, no lo conoció como un profeta, no lo conoció como un predicador, no, lo conoció como el Hijo de Dios, el que estaba profetizado, del que hablaban las Escrituras. ¿Sí? Hay que acordarnos que cuando esto está sucediendo, el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito. Estas son las historias que formaron el Nuevo Testamento. Pero el Antiguo Testamento, Moisés y los profetas ya hablaban, profetizaban de Jesucristo. Entonces, y este Natanael tuvo la fortuna de tener un encuentro directo con él y lo reconoció prácticamente de inmediato. ¿Sí? Y ahora vamos a hablar un poquito acerca de otras preguntas que son de opinión general. Aquí puede ser cualquier respuesta, aunque tenemos algunas referencias bíblicas. Voy a abrir aquí otro archivito para tenerlo aquí a la mano. Una pregunta es, cuando hablamos de estos encuentros, ¿verdad? De cuál es nuestra condición, pues podemos entender que hay personas honestas y deshonestas, ¿verdad? Y una pregunta sería, bueno, ¿existen hoy personas honestas que quieran genuinamente conocer a Dios? Yo creo que sí. En todos lados encontramos. Digo, nosotros mismos somos un ejemplo de eso y creo que hay mucha gente que está alrededor del mundo a través de todo lo que están viviendo, todas las experiencias, todo lo que está pasando en las noticias, todo lo que estamos viviendo, no sé, fenómenos como la pandemia, cuestiones que parecen como manejadas desde más arriba. Sí. Podemos hablar de muchas cosas, no quiero ser tan polémico en este comentario, pero pues el excesivo calor, la falta de agua, la escasez de alimentos, hay muchas cosas que pareciera que están manipuladas y dentro de todo esto se entiende que las cosas no van hacia mejorar, ¿sí? O sea, de hecho, el mundo está en decadencia. Se espera que todo esto un día colapse. Así es. Y obvio, en todo ese mover, pues yo creo que hay personas genuinamente buscando a Dios, ¿verdad? Amén. Y reconociendo que hay algo, ¿verdad? Y que nosotros no podemos por nuestros propios medios. Hay gente que dice que se van a esperar para los últimos tiempos, les llaman preppers, preparadores. Se van a preparar y almacenan comida, y almacenan esto y lo otro. Yo tengo un argumento que se me hace hasta lógico. Yo digo, a ver, si estás en un escenario así, donde ya se está acabando el mundo, ¿sí? ¿Tú crees que tu vecino va a respetar que tú tienes comida guardada? Te la va a robar. Claro. O sea, va a ser la ley del más fuerte. Claro. Sí, o sea, es como una locura. O sea, sí. Tal vez si tienes un super búnker y tienes condiciones muy especiales, y aún así, siempre va a haber uno más fuerte que tú. ¿Sí? O sea, ya hasta hay películas de eso, ¿no? O sea, Mad Max y eso, que se acababa la gasolina y se mataban por el combustible y todo eso, pues son escenarios que ya no se ven tan lejos, ¿verdad? Así es. Ahora,
¿Crees que se necesita mucho tiempo para conocer a Jesús? No. ¿No? Un ejemplo, bueno, es el pasaje que acabamos de ver. Natanael lo vio, intercambiaron un par de comentarios, Jesús se mostró, le mostró algo importante, que era que lo conocía perfectamente, sin haberlo visto antes, y o sea, lo conoció de inmediato. Su corazón estaba dispuesto a conocer a Dios, y por eso es que sí se dio ese hecho. Pero quiero leer un pasaje en el libro de Juan, capítulo 9, versículos 35 al 38. Juan, capítulo 9, versículos 35 al 38, dice: cuando Jesús supo lo que había pasado, encontró al hombre y le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor?, contestó el hombre. Quiero creer en él. Ya lo has visto, le dijo Jesús, y está hablando contigo. Sí, Señor, creo, dijo el hombre, y adoró a Jesús. Si me estoy acordando bien, este pasaje, estos versículos son posteriores a un milagro donde Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y luego los fariseos, ahí los judíos, lo cuestionaron y cuestionaron a sus papás, porque no era un asunto menor que alguien sanara a un ciego de nacimiento. Pues obviamente iba a ser conocido, iba a ser sonado en la ciudad. Claro. Si es como si hoy hicieras ese milagro, que Dios hiciera ese milagro a través de ti, porque hay personas que tienen sanidad. Sí, sí. Y sucede. Yo tenía un dolor de espalda lumbar que se me quitó cuando oró un brother, Andrew. Y me sigo cuidando y todo. Tengo cuidado con la postura, al dormir y así. Pero se me quitaron mis dolores. O sea, tengo como año y medio, 2 años de eso. Sí, y así sucede. Aquí el punto es que esta persona recibió el milagro, pero todavía no había conocido a Jesús. Pero se acercó a él y Jesús le pregunta: ¿crees en el Hijo del Hombre? Y él dice: no lo conozco, pero quiero creer. Con eso. Y ahí fue como inmediato la conexión. Así es, la conexión, la conversión. Creyó. Recibió un milagro, en este caso se trató de un milagro, y creyó. Entonces, esos son solo 2 ejemplos, lo de Natanael y este pasaje del que fue sanado de su ceguera de nacimiento, donde fue inmediata el conocerlo y el rendirse a sus pies, dice aquí, y lo adoró. Al adorar, solamente Dios puede recibir adoración. Así es. Cualquier otro ente espiritual que esté dispuesto a recibir adoración viene de Satanás, porque estaría usurpando el único lugar que le corresponde a Dios. Por eso es peligroso andar adorando a otros personajes, ¿verdad? Porque no es el personaje que tú crees que es, sino es el demonio que está atrás de él. Satanás quiere robarle toda la gloria a Dios y quiere, como él ya sabe su final, ¿sí? El infierno fue hecho para castigar a Satanás. No es la casa de Satanás, ni es el lugar donde Satanás gobierna, ni nada. No. Ese es su destino. Él este tiempo le está siendo permitido también para demostrar quiénes iban a creer y quiénes no. ¿Quiénes son dignos de Dios? Pues nadie somos dignos, pero entiendo el concepto. Sí, yo mismo lo dije una vez. Yo le dije a mi pastor, al día que recibí a Cristo, le digo: es que yo no pensé que fuera digno. Y me dice: no, y no lo eres. Y cierto. No, es por gracia. Sí, o sea, no lo somos. O sea, no es que yo me gané el lugar. Es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Sí. Pero sí, tal vez lo que quisiste decir, es lo que quise decir yo en su momento, es: yo pensé que no lo merecía. Exacto. Vaya, no pensé que pudiera ser yo un beneficiario de algo tan grande. De algo tan grande. Sí. Eso es más bien lo que creo que quisiste decir. Y sí, ¿verdad? Entonces, pues es importante que estemos conscientes de que hay personas que tal vez con poca guianza,
sí, van a tener un encuentro rápido con Jesús, y hay otras personas que no necesariamente va a ser tan rápido, ¿verdad? Que se va a llevar un proceso. Hemos escuchado muchos testimonios. Esposas, yo me acuerdo de esposas que en la iglesia comentan, no, yo he orado por mi esposo 10 años, 15 años, y luego ya sucede el milagro. Y se convierten a Cristo y cambian sus vidas y todo, pero pues todos los procesos son distintos, ¿verdad? Así es. Y hay una pregunta interesante que podríamos decir, bueno, ¿qué diferencia, qué podríamos decir de qué significa creer en Jesús y creerle a Jesús? ¿Sí? Y aquí podríamos comentar, creer en Jesús no nos hace discípulos, porque dice la Biblia que hasta los demonios creen y tiemblan. ¿Sí? O sea, saber que Dios existe no te hace un discípulo de Dios. No te salva. Pero así es, no te salva saber que existe. Pero es el primer paso. Porque hay una postura mucho más complicada, que es cuando dices que no hay Dios. Y eso es más necio todavía. Sí. Pero es el primer paso. ¿Sí? Empezar a ver las evidencias de que Dios existe, luego ya das el siguiente paso para creer en las enseñanzas, para creer en lo que Él dice en su palabra y para obedecer lo que dice su palabra, ¿verdad? Pero sí hay que tener en cuenta eso, ¿verdad? Que saber que Dios existe no nos hace especiales, o vaya, no nos pone en esa relación correcta con Dios. Lo que nos pone en relación correcta es creer en que existe y lo que hizo en la cruz, el plan de redención que Él tiene, que era necesario que Jesús muriera en la cruz por nuestros pecados, que Él pagara el precio por nuestros pecados y que luego entregara, el precio que pagó fue su muerte, pero que también resucitara, que hoy se encuentra a la derecha de Dios. ¿Sí? Eso es lo que me hace diferente a los demonios que creen. ¿Sí? ¿Y qué podríamos decir de qué necesita la gente conocer de Jesús? Pues podríamos decir muchas cosas. Pero lo principal que pudiéramos decir, tal vez, o sea, puedes decir su carácter, sus enseñanzas, todo lo que nos dejó de mandamientos, de enseñanzas para vivir una vida que le agrade a Dios. ¿Sí? Pero yo siento que la parte principal es reconocerlo como Natanael, es decir, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, tú eres el Salvador. ¿Sí? Dice el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículos 14 y 15. Dicen, además hemos visto con nuestros propios ojos y ahora damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para que fuera el Salvador del mundo. Todos los que declaran que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en ellos y ellos en Dios. ¿Sí? O sea, cuando tú declaras que Jesús es el Hijo de Dios y crees lo que hizo en la cruz, crees en el sacrificio de Jesús en la cruz y que eso te arrepientes y cambias tu manera de pensar, tus creencias, ¿sí? Las sustituyes por lo que enseña las Escrituras y lo obedeces. Dice aquí que lo declaras como hijo, Dios vive en ti. ¿Sí? Y es algo que de manera natural no podríamos entender. O sea, ¿cómo es? O sea, dice la Biblia en varios pasajes que somos el templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Y es como un adelanto de lo que se nos va a dar. ¿Sí? Es como un adelanto y es una ayuda, porque de hecho cuando yo puedo rechazar un pecado, pues no es porque yo sea muy santo, sino es por la obra del Espíritu Santo, que es el que te redarguye. Cuando tú ya pecas a gusto, preocúpate.
No vive en ti el Espíritu Santo. Porque así es, porque el Espíritu Santo no está haciendo la obra. Exacto. Y no has creído. Tal vez creíste que habías creído y tal vez estabas viviendo cierta religiosidad, ¿verdad? Pero delante de Dios, pues es todo transparente. Entre nosotros podemos vivir una vida que, pues mira, pues sí parece, más o menos. No parece, pero dice que es cristiano. O medio parece, ¿verdad? O sí parece, tal vez, ¿verdad? Pero Dios lo que ve es el corazón, no la apariencia. Entonces, siempre hay que cuidar esta parte de, ok, si ya he conocido, y he reconocido y he creído que Jesús es el Hijo de Dios, pues qué trato le voy a dar y qué lugar le doy en mi vida. Porque no puedo ser tan necio, bueno, sí puedo ser, pero no debo ser tan necio para reconocerlo como Señor y Salvador y luego vivir como yo quiera. Eso no tiene sentido. No. ¿Sí? Y pues hay que entender que todo tiene un tiempo. Mi vida tiene un tiempo. ¿Sí? Hay personas, a mí me han dicho, bueno, un amigo que ya no está con nosotros, pero en su tiempo cuando él vivía, una vez un amigo me dijo, mira, sí creo lo que me estás diciendo, entiendo lo que me dices, pero yo no quiero dejar la vida que llevo. Así. Le dije, bueno, es mejor que sepas que tienes que tomar una decisión, aunque hoy no la tomes, pero es mejor que sepas a que creas que estás bien. El problema con él es que se le acabó la vida y pues ya no sabemos. Sí había señales de que había creído, incluso se bautizó, pero luego pues su vida no dio mucha evidencia, entonces solamente Dios sabe. Pero a lo que voy, eso no es la parte que quiero comentar o resaltar. La otra parte la que quiero resaltar es que él sabía que lo que él hacía no estaba correcto delante de Dios, pero no quería cambiar. Y es muy peligroso. ¿Sí? Esa actitud pues ya tienes más información, ya has escuchado de las Escrituras y te has resistido, ¿verdad? Entonces, no es muy inteligente resistirte. Sí, claro que es natural, hay cierta resistencia, es normal. Sí, no, y es el trabajo del maligno también, o sea, esa resistencia no es... Claro, sí, él es el engañador. Exactamente. ¿No? Fíjense, les voy a leer rápido el Salmo 139, los primeros 18 versículos, para que entendamos qué tanto nos conoce Dios. Dice, versículo 1, oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir, incluso antes de que lo digas, Señor. Vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Subo al cielo y ahí estás tú. Si desciendo a la tumba, ahí estás tú. Cabalgo sobre las alas de la mañana. Si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Tú creaste las partes delicadas, las delicadas partes de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena y cuando despierto, todavía estás conmigo.
Ese es el nivel de conocimiento que tiene Dios de nosotros. Él mismo estaba cuidando todo nuestro proceso de gestación y Él diseñó todos los días de nuestra vida desde antes de que ni siquiera naciéramos. Y así ese es el nivel. ¿Sí? No es lo mismo que tienes amigos de muchos años y que te conocen muy bien, ¿sí? O gente que está muy cerca a ti, que conoce cómo piensas y cómo, bueno, eso multiplícalo por el número que quieras. Y Dios sabe perfectamente quién verdaderamente eres tú. No el que las personas ven, sino quién eres tú. Porque solamente Dios puede ver nuestro corazón. ¿Sí? Muchas personas pueden tener una referencia muy cercana de cómo eres, ¿verdad? Pero no es ni infinitamente cercano a lo que Dios realmente sabe de ti. Entonces, tenemos que tener tenemos que tener conocimiento y esa pues, confianza, pues para saber que a él no le asusta nada. Pero también es un reto porque tengo que estar consciente de que tengo que estar cuidando mi corazón, mis pensamientos, no solo mis acciones, sino todo lo que pienso y lo que veo y lo que nadie sabe. Sí, porque algún día le vas a tener que rendir De cuentas todo. de ello. Dice la Biblia que vamos a rendir cuenta de cada palabra ociosa que digamos. Porque vamos a andar llevando un disco duro bien grandote, no sé, pero bueno, él tiene todo. O sea, sus pensamientos son tan grandes y su capacidad de almacenamiento es demasiada. Pero ojo, porque si verdaderamente nos arrepentimos, Él borra todos los pecados. O sea, Él se olvida de todo. ¿Sí? Vaya, ya se pagó el precio por eso. Pero tenemos que realmente nosotros creer. ¿Sí? Y te podría hacer algunas preguntas personales muy rápidas, como ¿has presentado a Jesús a tus familiares y amigos? ¿O a otras personas? ¿Verdad? Pues es parte del trabajo al que hemos sido encomendados como hijos de Dios. ¿Sí? ¿Podrías presentar el Evangelio a otros sin temor y vergüenza? Dice el libro de Romanos 1:16, dice, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es el poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos y también a los gentiles. ¿Sí? Dice la traducción Reina Valera 1960, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Sí? Y aquí lo dice con unas palabras más contemporáneas, porque es el poder de Dios en acción. Es increíble que cuando tú predicas de la obra de Jesús en la cruz, ¿sí? y que invitas a las personas a que se arrepientan de sus pecados y crean en esto, el Evangelio son las buenas noticias. Las buenas noticias acerca de qué? Acerca de que Cristo es el Salvador que Dios puso a nuestra disposición para intercambiar nuestro pecado por su, digamos, sí, por su perdón, ¿sí? Y tener acceso a Dios para que ese juicio al que vamos a enfrentar todos, podamos decir, yo sí soy pecador, pero Cristo pagó por mí. Y es la única forma de librar el juicio. El que vaya sin Cristo a ese juicio, no la va a hacer. No importa qué tan bueno haya sido en este mundo. No importa en qué otras creencias, filosofías o creencias religiosas puedas tener. Según las Escrituras, si tú no has verdaderamente aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, ese juicio tú lo enfrentas en tus medios, en tus fuerzas. Y no la vas a hacer. Entonces, esa es la importancia. ¿Sí? O sea, no es para esta vida solamente el beneficio, sino
si hay una vida después de esta vida, que nosotros creemos según las escrituras que así es, Totalmente. entonces de esto se trata. Esa es la buena noticia. La buena noticia es que este mundo está caído, perdido, vamos a destrucción. Eso casi es una garantía que lo vamos a ir viendo cada vez más Complicado. más complicado, más complejo, más latente, ¿sí? Pero pues no importa. Si yo he creído en Cristo, mi vida puede terminar hoy, pero mi vida Trasciende. venidera, ¿sí? Lo que le llamamos la vida eterna que Dios nos regala, esa ya la tenemos, ¿sí? Y es en la presencia de Dios. Ahí es donde vamos a tener los beneficios verdaderos de haber creído en Cristo. ¿Sí? Y también es importante que compartamos, porque si no lo hago, si no comparto a Cristo por vergüenza, pues dice la Biblia que si, dice, palabras de Jesús, dice, si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. ¿Sí? Entonces, es delicado rechazar a Cristo. O sea, porque hay mucha presión social, ¿sí? Pero si tú has creído, tú ya debes de tener la confianza de que Dios te respalda. Cuando tú dices, no, me acuerdo cuando yo apenas estaban hablando del Evangelio y tenía una novia que era cristiana. Estábamos en una reunión de amigos donde jamás habíamos hablado de Dios. Pero yo sabía que ella ya estaba pues en el camino y pues yo estaba como empezando y a conocer y así. Y aún antes de ser cristiano, le dije a un grupo de personas, dije, no, es que nosotros vamos a una iglesia cristiana. No le dije soy cristiano, porque no lo era todavía. Pero a eso voy, a que a veces tenemos que tener, ahora ya es ya un compromiso como hijo de Dios, pues yo no debo de esconder mi fe, al contrario. Somos, o sea, dice Jesús, ustedes son la luz del mundo. ¿Sí? O sea, ¿quién les va a hablar del evangelio si no somos los cristianos? ¿Sí? O sea, es lo que le da sentido a nuestra vida. ¿Sí? O sea, eso es parte importante del propósito que tenemos en este tiempo, ¿verdad? Entonces, como conclusión podemos decir que hay algunos personajes que se salvaron, ¿sí? Como Juan y Andrés se salvaron por medio de un predicador. Juan el Bautista, que les había había preparado el camino y les había hablado de Jesús, de que iba a venir el Mesías. Entonces cuando lo vieron, luego lo siguieron, porque ya lo estaban esperando, ¿sí? Así es como ellos creyeron. Luego Pedro halló a Cristo debido al trabajo personal de Andrés. Es cuando empezaron a juntarse los 12 discípulos, ¿verdad? Andrés, hermano de Pedro, fue por él. Oye, lo encontramos, ven a verlo. ¿Sí? Y así es como funcionamos. A Felipe lo llamó Cristo personalmente. Y Natanael, pues lo encontró también a través del testimonio de Felipe y de este encuentro que tuvo. Entonces Dios utiliza muy diversas maneras para darse a conocer a las personas. Pero en la mayoría de ellas usa a personas para que testifiquen de él. ¿Sí? Dicho de otra manera, es muy probable que Dios nos vaya a estar usando próximamente, ¿sí? Para que otros sepan acerca de Cristo, para que otras personas conozcan de esto. ¿Sí? Y así es como funciona Dios. Y no te va a usar, yo siempre hago una pregunta, ¿verdad? Cuando me ha tocado así que eventualmente he predicado en la iglesia, les hago una pregunta así para romper el hielo. Les digo, ¿sí saben por qué Dios utiliza a hombres imperfectos, pecadores, para predicar? Me dice, no, pues no sé. ¿Por qué no hay otros? Sí, o sea, así somos. Pero Dios te usa.
¿sí? O sea, Dios sí nos puede usar. Obviamente Dios espera que tengamos un corazón de querer agradarlo, de querer servirle, presentarnos como obreros sin mancha, ¿verdad? Que no tenemos nada de qué arrepentirnos. Sí se espera que tengamos ese corazón, pero aún así sabemos vaya, Dios sabe que tenemos caídas y aún así puede usarte. Es más, puede usarte aunque tú no tengas la intención de ser usado. Aquí la invitación es a tener esa motivación de servirle a Dios, consciente de que en nuestra debilidad se perfecciona su poder. ¿Sí? Esa es la idea. A veces queremos tener todo perfecto, ¿sí? Todas las condiciones, todo, buscar el momento perfecto, el lugar perfecto, que esté una situación cómoda. Y Dios te pone, hemos escuchado testimonios increíbles de que en las circunstancias más curiosas te encuentras a alguien y Dios cuando sientes las ganas de hablarle de Cristo a alguien, es el Espíritu Santo el que te está motivando, el que te está dando una instrucción, ¿verdad? Y a veces ha habido, ejemplos. A mí no me han tocado que me acuerde así de memoria ahorita. No recuerdo si casos tan sacados de onda, pero he escuchado muchos testimonios que dices, wow, o sea, Dios utiliza cualquier circunstancia para que personas que ni se conocían de repente se encuentran hablando de estas cosas. Y de repente estás predicando el evangelio a alguien que ni conocías y ni tenías pensado encontrarte. Y así es como funciona. Lo importante es que tengamos esa actitud de querer servirlo, ¿verdad? Y Dios nos va a utilizar. Y con eso pues concluimos el pasaje y primero Dios, nos vemos la próxima semana.